I do want to talk about the economy, sir, here at home, and I wonder what grade you would give. A plus. A plus. Yeah, A plus, 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 plus. Donald Trump se pasó meses parado frente a mesas llenas de productos básicos, señalando precios inflados y diciendo algo que millones sentían en el estómago antes que en la cabeza, que la vida se había vuelto impagable y que alguien tenía que hacerse cargo. Grocery prices have skyrocketed. How can a family afford that? So when I win, I will immediately bring prices down. Esa escena funcionó porque no era ideológica, era cotidiana, era el supermercado, la renta, la gasolina, el llegar al final del mes con dinero. Hoy ese mismo Trump le dice a la gente que no confía en su propio bolsillo, que no crea lo que paga, que el problema de la vida cara es un engaño fabricado por los demócratas. It's a con job. I think affordability is the greatest con job. They look at you and they say, affordability. They don't say anything else. Everyone says, oh, their prices were so low. No, they had the worst inflation. Y en ese giro hay algo más grave que una contradicción política, porque no es solamente un cambio de discurso, es una ruptura con la realidad que él mismo utilizó para poder regresar al poder. Starting on day one, we will end inflation and make America affordable again. Los números lo confirman, su aprobación ha caído por debajo del 40% y a diferencia de su primer mandato, en esta ocasión no es por su estilo ni por su carácter, es por la economía, justo el terreno donde siempre se vendió como imbatible. Pero hay algo todavía más delicado ocurriendo en silencio. Donald Trump no solamente perdió credibilidad frente a sus críticos, empezó a perder paciencia entre quienes lo votaron. Gente que no se arrepiente de su voto, que sigue creyendo en su proyecto, pero que empieza a decir en voz alta que el ruido cansa, que la burla no baja los precios y que las giras no sustituyen los resultados. Cuando esa incomodidad aparece dentro de la base, ya no es una anécdota, se trata de una señal. More Americans are working today than at any time in the history of our country. Y ahí el problema se vuelve estructural, porque Donald Trump no está enfrentando solamente una mala racha en encuestas, está chocando contra el límite de su propio método. Together we will deliver low taxes, low regulations, low energy costs, low interest rates, low inflation, so that everyone can afford groceries, a car, and a home. Very simple. El mismo instinto que lo llevó a leer el malestar económico con mucha precisión, hoy lo empuja a negarlo desde el poder. Como si admitir el dolor fuera una derrota personal. Ese choque entre ego y realidad es el punto exacto donde los presidentes comienzan a perder el control del relato. Si el bolsillo ya no le cree, si los suyos empiezan a pedir menos espectáculo y más gobierno, y si el presidente responde con negación en lugar de corrección, la pregunta ya no es si el mensaje falló. La pregunta es ¿qué está pasando cuando el país ha dejado de escucharlo? En este episodio, yo voy a mostrarte cómo Donald Trump cayó exactamente en la misma trampa que usó contra Joe Biden. Cómo pasó de denunciar la vida cara a negar el sufrimiento económico de la gente. Y por qué en esta ocasión el desgaste no viene solamente de la oposición, sino dentro de su propia base. Yo soy Poncho de Anda y les quiero dar la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo y un espacio en donde hablamos de las cosas sin pelos en la lengua, tal y como son. Antes de comenzar, yo quiero invitarlos para que se sumen a esta comunidad y me ayuden a que cada vez más personas puedan abrir los ojos, porque mientras Donald Trump insiste en decir que todo va de maravilla, el bolsillo sigue contando otra historia diferente. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la Línea de Fuego? El primer dato revelador es que por primera vez la mayoría de los estadounidenses desaprueban a Donald Trump por la economía, no a pesar de ella. Ese cambio es profundo, porque durante su primer mandato su carácter podía incomodar, sus formas podían escandalizar, pero existía una creencia muy extendida, incluso entre sus críticos, la idea de que con él la economía al menos estaba funcionando. That's why when they ask about the economy, you have fake polls. How's Trump doing? You hear these numbers. How's Trump doing on the economy? I was interviewed by a very hostile group today. I said, why am I doing these people? They're hostile. But they were relatively fair because they can't beat you. I don't mind. I can be interviewed by anybody. Pero hoy esa coartada se está rompiendo. Trump entendió antes que nadie que el costo de la vida era el tema central. Lo leyó con precisión, lo convirtió en imagen, en discurso y en símbolo. No hablaba de ideología, hablaba de dinero, de precios. No prometía teorías, prometía alivio. Young people can't get any financing to buy a house. The total household costs have increased an average of $28,000 per family under this administration. El problema es que ahora gobierna y esa misma estrategia basada en señalar ya no le alcanza. Starting on day one, we will end inflation and make America affordable again. But the word
Affordability is a Democrat scam. One of my top priorities will be to quickly defeat inflation and make America affordable again. I don't want to hear about the affordability. En lugar de reconocer que los precios siguen golpeando, ha elegido negar. En lugar de empatía, desdén. Llamó engaño al problema que millones sienten cada semana cuando no tienen dinero para pagar la renta, la comida, la gasolina o los servicios. Es exactamente el mismo error que hundió a Joe Biden. Yeah, remember how we were going to go into depression and all that stuff? Guess what? We got the strongest economy in the world. Decirle a la gente que su experiencia cotidiana no es la realidad. Y entonces aparece el segundo dato revelador, que de hecho es el más peligroso para Donald Trump, pues solo una minoría de los votantes dice que sus políticas económicas les están ayudando directamente. No es una discusión técnica ni partidista, es percepción vivida. Y cuando un presidente pierde la conexión entre el discurso y el bolsillo, pierde entonces algo más que puntos en una encuesta, pierde credibilidad. Trump intenta compensarlo con exageración. Describe la economía como algo perfecto. And I wonder what grade you would give. A plus. A plus. Yeah, A plus, 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 plus. Well, it's interesting because I talked to a supporter of yours. Her name is Melanie from Westmoreland County, PA. Presume éxitos que la gente no ve y magnifica descensos mínimos en la gasolina. Pero esa insistencia no tranquiliza, irrita a la gente. She gave you overall an A++ grade. But here's what she said about the economy. She said, quote, groceries, utility, insurance, and the basic cost of running small business keep rising faster than wages. She also says that not enough is being done. Mr. President, this is one of your supporters. Okay. Y es aquí donde entra la grieta más incómoda. Incluso entre quienes lo votaron ya hay cansancio. No cuestionan la importancia de la accesibilidad económica. La están viviendo todos los días. ¿Por qué? Porque tienen hijos, pagan cuentas, sienten la presión igual que cualquiera. Lo que cuestionan es el espectáculo. Dicen algo devastador en su simpleza. Si las políticas estuvieran funcionando, no haría falta una gira. Y si no están funcionando, entonces lo que hace falta no es burla, es una corrección. There's a lot more scrutiny on this issue from this press corps than there was. Well, and the previous administration said that too. My predecessor stood up at this podium and she said inflation doesn't exist. She said the border was secure. And people like you just took her at her word. And those were two utter lies. Everything I'm telling you is the truth, backed by real factual data, and you just don't want to report on it because you want to push untrue narratives about the president. Ese votante no le pide discursos interminables ni provocaciones. Lo que está pidiendo es que se quede en Washington, que gobierne, que explique con claridad qué está funcionando y qué no está funcionando y qué piensa cambiar. Prices are all coming down. It's been 10 months. It's amazing what we've done. Porque cuando un presidente se está burlando del problema que prometió resolver, no está transmitiendo fortaleza, transmite desconexión. The Democrats go out, prices are too high. Yeah, they're too high because they caused them to be too high. El problema se agrava con decisiones concretas. Los aranceles que él mismo reconoció que podían encarecer productos, ahora amenazan con sentirse justo cuando más duele, en la temporada de compras, en la temporada navideña. Y cuando un presidente le dice a un país que tal vez sus hijos tengan menos juguetes esta Navidad, no suena a liderazgo responsable, suena a alguien que ya no entiende cómo vive la gente. You don't need $37 for your daughter. 2 or 3 is nice, but you don't need $37. Trump podía haber aprendido la lección. Podría haber reconocido el dolor real, ajustar políticas que golpean directamente al consumo, empezar por los alimentos y los costos básicos y comunicar con sobriedad. Pero eso implicaría algo que siempre le ha costado mucho: admitir los límites y aceptar que no todo se resuelve con confrontación. If the economy is as strong as the president has said it is, then why is he telling parents 2 weeks before Christmas that they should only buy 2 or 3 dolls for their children? Look, what the president is saying is that if we want products made right here in America, if we want them to be made from American small businesses, which is a large part of the reason the president has effectively implemented tariffs, then we're going to have better quality products right here in the United States. Maybe you'll pay $1 or $2 more, but you will get better quality and you'll be supporting your fellow American. El fondo es más serio. La economía no es solamente números, se trata de confianza. Y hoy muchos sienten que este gobierno no solamente no alivió el problema que heredó, sino que se niega a reconocerlo. Por eso su aprobación empieza a parecerse peligrosamente a la de su antecesor. Porque la gente no vota por discursos, vota por sensaciones concretas. El quiebre no está en las encuestas, está en el vínculo. Trump construyó su poder prometiendo alivio económico y hoy responde al dolor con negación y espectáculo. Cuando un presidente le dice a la gente que no cree en su propio bolsillo, deja de gobernar la realidad y comienza a pelear contra ella.
Dale un like a este episodio si tú crees que el bolsillo importa más que el discurso. Compártelo si no quieres que esta negación se vuelva una costumbre. Y suscríbete, porque aquí seguimos diciendo lo que otros prefieren maquillar. Yo soy Poncho de Anda y esto fue Línea de Fuego. Aquí decimos las cosas tal y como son, sin pelos en la lengua. Yo por lo pronto me despido. Los espero en la próxima. Cambio y fuera.